Ya buenas tardes con todos. Vamos a pasar ya silencio. Acuña. Alaña. Alarcón. Alvites. Aldana. Aliaga. Presente. Alvis. Ángeles. Arriles. Aicho. Burga. Cabanillas. Cabello. Carrera. Calderón. Cayo. Castro. Castro Huancauqui. Castro Loco. Caviatito. Presente. Chaguaya. Conde. Isólogo. De la Cruz. Espinosa. Flores. Bueno, Flores Borrell. Flores Calderón. Garnica. Gómez. González. Presente. No sé. González. Guevara. Presente. Higuita. Presente. Gutiérrez Salazar. Juan Díaz. Juan García. Infanzón. Hugo. López. Luján. Macedo. Márquez. Mendoza Cervantes. Mendoza Gen. Mendoza Mesías. Mendoza Núñez. Mesa. Miranda. Bueno, Miranda León. Miranda Pello. Monje. Sabia. Minaya. Oez. Sí. Ahora y que me haya oído. Oro Salazar. Otárola. Pacheco. Dinero. Isani. Quinta. Arriba. Allá arriba. Yaquica. Quinto. Quispe. Rabanal. Ramos. Requejo. Ríos. Robles. Rodríguez. José. Sánchez. Santiago. Sotero. Soto. Suárez. Casaico. Tolentino. Torres.
Vázquez Flores, Velapatillo, Villarreal, Yupanqui, Seña, ya, a ver ustedes, Ardiles. Ya. Acá, ¿no? Profesor, no dijo mi apellido. Coaguila. ¿Cuál? Coaguila. Sí, No, no dijo, yo estoy escuchando, profesor. pero sí he dicho. Entonces, ¿quién ha dicho presente por ti? ¿Qué? ¿Ah? Sí, acá está marcado. Está marcado como Presente, presente. claro. Yo no dije nada. Es el estrés de los exámenes. Son muchos para memorizar. No puedo decirle que no hay alguien que esté diciendo presente por otro. Eso de repente puede pasar. Pero ya que cada uno. Pues, ¿no? Ya vamos a empezar entonces con la teoría, ¿sí? Toca ahora hablar de la anatomía del oído. Además de el octavo par, que es el octavo par que es el cócleo vestibular, ¿sí? Ese es el que tiene que ver con el oído y con el equilibrio. Ya, entonces, a ver, el oído es el órgano de la audición, pero además de eso también es el órgano de equilibrio. Ahora ya vamos a ver por qué. ¿Okay? Ese es el conducto auditivo externo. Ese vendría a ser el oído externo. Este es el oído medio y este es el oído interno. ¿Sí? ¿Ya? O sea que, ahora vas. O sea que el oído se divide entonces en tres partes, ¿sí? Oído externo, oído medio y oído interno. Como ya mencioné, el conducto auditivo externo, labelo auricular u oreja, y esa es la membrana timpánica, ¿sí? Vamos a ver primero lo que es el oído externo. El oído externo comprende la oreja, o pabellón auricular, y el conducto auditivo externo, ¿sí? Esa es la oreja, ¿sí? Esas son sus partes. La única parte que no tiene cartílago es esta que está ahí abajo, que se llama lóbulo, ¿sí? Ya justamente es donde se ponen los aretes, ¿ya? O donde se deben de poner los aretes, ¿sí? Porque en los otros lados podría lesionarse el cartílago, ¿ok? El conducto auditivo externo, ¿sí? Mide más o menos 2,5 centímetros a 3 centímetros en promedio, ¿sí? No es recto, ¿sí? Tiene una cierta curva hacia adelante y hacia abajo, ¿sí? Si nosotros quisiéramos rectificar eso, tendríamos que hacer este movimiento, ¿sí? Llevar el pabellón auricular, tirarlo un poco, ¿sí? Hacia arriba, un poco, ¿sí? Hacia lateral, y de esa manera se puede corregir la curvatura que tiene el conducto. Este conducto, si lo dividimos en 3 tercios, el primer tercio es cartílago, está formado puramente por cartílago, y los otros 2 tercios son óseos, ¿sí? O sea, están dentro del hueso temporal. Termina en donde, en la membrana timpánica. El conducto auditivo externo, además de tener, ¿sí? Pilosidades, también tiene glándulas que segregan cerumen. La función del cerumen es función protectora, ¿sí? Ya evita que entren cuerpos extraños al oído. La oreja tiene músculos, aunque el movimiento en realidad, ¿sí? es un movimiento realmente, ¿cómo se llama?, primitivo en relación a otros mamíferos, ¿no? Por ejemplo, los perros pueden mover, ¿sí? mucho, ¿sí? las orejas. Nosotros en realidad rara vez podemos mover las orejas, ¿sí? ¿Ya? Pero hay 3 músculos, ¿sí? ¿Sí? El auricular anterior, el superior y el posterior. Los 3 están inervados por el nervio facial, por el séptimo par. Al final del conducto auditivo externo,
se encuentra el tímpano o membrana timpánica. ¿Sí? Esta sería la visión que se tiene de la membrana timpánica, en este caso sería la derecha. Esto es anterior y esto es posterior. ¿Sí? Ya la membrana timpánica tiene, ¿sí?, más o menos una coloración blanco grisáceo, ¿sí?, y tiene, cuando uno introduce el otoscopio para ver el tímpano, puede haber este artefacto, ¿sí?, ya, o sea, como si brillara la membrana, pero solamente brilla, ¿sí?, en una superficie parecida a un triángulo, por eso se llama triángulo luminoso o cono luminoso. Eso es lo normal, ¿sí? Si nosotros tuviéramos más o menos una vista, sería más o menos como esto, ¿sí? Ese sería el ombligo, ¿sí?, que es en realidad el martillo, ¿sí? O sea, es el hueso. Ahora vamos a ver los huesecillos. Es el martillo que está detrás, ¿sí? Tenemos además, ¿sí?, la porción tensa o abstensa, que es esta. Arriba está la porción flácida. 4, la apófisis lateral del martillo. 5 es el pliegue malleolar posterior. 6 es el mango del martillo. Ese sería el cono luminoso, ¿sí? Cuando la membrana está abombada, por ejemplo, porque está llena de pus, cuando hay otitis, ¿sí?, ese triángulo, ¿sí?, se vuelve o una línea o no se ve el triángulo. El triángulo es un artefacto. ¿Qué significa un artefacto? Que es algo que solamente se puede ver con, ¿sí?, el otoscopio nada más. O sea, no es que eso sea brillante, no. Brilla al momento de ingresar con el otoscopio. ¿Ok? Es normal que brille. Si no es de esta forma, es porque hay alguna alteración en la membrana, ¿sí? Y la mayoría de las veces de las alteraciones que hay es porque hay, ¿sí?, líquido en el oído medio, ¿sí? La mayoría de las veces por otitis media, ¿sí? Además, como pueden ver, ¿sí?, se puede dividir la membrana. De hecho, se divide en cuatro, más o menos de esta manera. ¿Por qué? Porque en el cuadrante posterior superior esto vendría a ser anterior y esto vendría a ser posterior. En lo que sería el cuadrante posterior inferior, o sea, aquí, en esta zona, es donde se hace lo que se llama meningocentesis, o sea, ahí se hace la punción de la membrana timpánica. Solo se debe de hacer en ese lugar, no se puede hacer en otro lugar, ¿sí?, porque si no corremos el riesgo de lesionar. Aquí arriba, ¿sí?, transcurre un nervio que se llama cuerda del tímpano, ¿ok? Aquí esto uno lo ve grande, pero en realidad pues esto es un área pequeñita, ¿no sé? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, cuando se requiere de hacer una punción del oído medio, se punza la membrana timpánica, eso lo hace el otorrinolaringólogo, ¿no? Y la punción se hace entonces en el cuadrante posterior inferior. El procedimiento se llama meningocentesis. Ahora vamos a ver el oído medio. El oído medio es una cavidad que está llena de aire y tiene la cavidad timpánica y lo que se llama el receso epitimpánico. O sea, que es una pequeña zona que está por encima de la cavidad timpánica, ¿sí? Es más o menos, ¿sí? Esto es la membrana timpánica, esto es el oído medio, eso vendría a ser la cavidad timpánica y arriba estaría el receso epitimpánico. Para la descripción del oído medio, ¿sí?, ya de manera didáctica, se describe un techo, un piso, o sea, una pared superior, una pared inferior y, ¿no?, lateral, medial, anterior y posterior, ¿sí? El oído medio se comunica con la rinofaringe mediante una estructura que se llama trompa faringotimpánica, ¿sí? Ya dijimos entonces que se distinguen 6 paredes. En el caso de la pared superior es esa, ¿sí? ¿Ya? Ese es el techo del tímpano. Entonces está encima de
lo que sería el receso epitimpánico, que es una lámina ósea delgada, ¿sí? Todo eso está dentro del peñasco del hueso temporal. O sea que lo que está por encima de eso, ¿qué cosa es? ¿Sí? Es la fosa media de la base del cráneo. Si recuerdan, cuando hemos visto cráneo, la anatomía del cráneo, el peñasco del temporal es una de las estructuras que está en el piso medio de la base del cráneo. La otra es lo que sería el ala mayor del esfenoides, ¿sí? Esta es una estructura delgada, por lo tanto, cuando a veces hay, ¿sí?, otitis media y se llena de pus el oído medio, la secreción puede llegar entonces hasta la base del cráneo, puede ocasionarse una meningitis, ¿sí? La pared inferior, que también se llama pared yugular, es esa pared, y se llama pared yugular porque, ¿sí?, debajo está la vena yugular interna. ¿Ok? La pared anterior, que es esa que está allí, tiene, entre otras cosas, ¿sí?, un agujero amplio, que es lo que lo comunica con la rinofaringe, que se llama trompa faringotimpánica, así se llama. La función de esa trompa es equiparar las presiones, ¿sí?, entre el exterior y la cavidad del oído medio. ¿Ya? Digo rinofaringe, ya en morfofisiología 2, la faringe tiene tres partes: rinofaringe, orofaringe y laringofaringe. ¿Ok? La rinofaringe es la cavidad más alta, ¿sí?, es la que está detrás de las fosas nasales. ¿Ya? Y entonces, ¿no?, en los menores de 3 años, especialmente cuando hay, ¿sí?, una infección en la faringe, fácilmente la infección se propaga hacia el oído medio. ¿Sí? Es raro que los adultos tengan otitis, ¿sí?, ¿ya? Pero en los niños es algo muy frecuente, ¿sí?, especialmente en los menores de 3 años. ¿Ya? En cuanto a la pared posterior, que también se llama mastoidea, es porque comunica, ¿sí?, con lo que se llama el antromastoideo. El antromastoideo, que es esta zona que está aquí, ¿sí?, que está dentro de la apófisis mastoides, son cavidades neumáticas, cavidades que están llenas de aire. ¿Ok? En cuanto a la pared medial o laberíntica, se llama laberíntica porque detrás de eso está el oído interno. ¿Sí? ¿Ya? Esta es la pared, ¿sí?, que tiene mayor cantidad de estructuras a reconocer, ¿sí? Creo que está claro que esto no se va a ver nunca, pues, porque, o sea, en realidad todo esto que está aquí, ¿sí?, es estructuras anatómicas, pero que no se ve normalmente, porque está la membrana timpánica, ¿sí? Lo único que se ve externamente, y la única manera de evaluar el oído, ¿sí?, es mediante la otoscopía, y solamente vamos a ver la membrana timpánica. ¿Sí? Estas cosas solamente se ven cuando se hacen cirugías, ¿sí?, del oído. Hay que saberlas de todas maneras para más o menos tener una idea, ¿sí?, de cuando hay alteraciones, ¿sí?, nerviosas, uno más o menos debe de saber por qué es que puede pasar eso. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, lo que está con E es el estribo, ¿sí?, es el hueso, el estribo o estapedio también se llama. Eso que está ahí es el promontorio. ¿Sí? Es una prominencia que es el resultado de la primera vuelta de la cóclea. ¿Sí? Es una estructura del oído interno que vamos a ver luego. Además tenemos la fosa de la ventana oval, ¿sí?, la fosa de la ventana redonda, que comunica con estructuras que están en el oído interno. Eso que está allí es la prominencia del conducto semicircular lateral. El conducto semicircular también es una estructura del oído interno. Esa es la prominencia del conducto facial. ¿Sí? Es el conducto facial que porque por allí transcurre el nervio facial, ¿sí?, el séptimo paracraneal. Y delante del promontorio existe, ¿sí?, un plexo nervioso que se llama plexo nervioso timpánico,
que es el encargado de dar la inervación sensitiva al oído medio. La pared lateral obviamente está formada por qué estructura, por la membrana timpánica, ¿sí? Pero la parte interna pues, de la membrana timpánica, obviamente, ¿no? ¿Sí? Detrás de esto, ¿qué cosa estaría? El conducto auditivo externo, ¿sí? Por eso que aquí sí se ve el martillo y el yunque, ¿no? Y este es el ombligo, ¿no? ¿Ya? Lo que se describe el ombligo cuando se ve la membrana timpánica. Dentro del oído medio hay una cadena de huesos pequeñitos que son el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? Son esos tres huesos pequeñitos, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es su función luego. Básicamente lo que hacen es transmitir, ¿sí?, el sonido de la membrana timpánica al momento que vibra hacia, ¿sí?, la ventana oval, ¿sí? Esa es la función que tiene. Hay dos músculos asociados a esos huesos. Ahí también está la inervación. En el caso del tensor del tímpano, es este, también se llama músculo del martillo. Está inervado por una rama del quinto 3. El quinto 3 es el nervio trigémino, la rama es el nervio mandibular, ¿sí? En cuanto al estribo o estapedio, tiene un músculo que se llama músculo del estapedio, inervado por una rama del nervio facial, ¿sí? Entonces, lo que ya había dicho, ¿no? El oído medio tiene una inervación sensitiva que está dada por un plexo nervioso formado por un nervio que proviene del glosofaringio, que es el noveno paracraneal, es el que da además también la parte parasimpática, mientras que la parte simpática proviene del plexo simpático carotídeo, ¿sí? El sistema nervioso simpático, ¿sí?, creo que ya hemos venido mencionando eso, es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y por dentro está el oído interno. El oído interno, ¿sí?, o laberinto también se llama, ¿no?, tiene un laberinto óseo, y dentro de ese laberinto óseo está el laberinto membranoso, ¿ok? Básicamente, ¿qué cosa es lo que hay en el oído interno? Hay una zona que se llama vestíbulo, esto que es la cóclea, y los conductos semicirculares. ¿Ok? ¿Ya? Todo eso es una cavidad ósea, ¿sí? O sea, lo que sería el laberinto óseo, ¿no? Es una cavidad ósea que está labrada en todo, en el peñasco del hueso temporal, ¿sí? Todo eso está en el hueso temporal. Para poner un poquito más en contexto, ¿sí? Ahí está la ventana oval, esa sería la ventana redonda, ahí está la trompa faringotimpánica, ahí arriba esto que vendría a ser la base del cráneo, ¿sí?, el piso medio de la base del cráneo, la fosa media, ese es el conducto auditivo interno, y por el conducto auditivo interno, ¿qué estructuras ingresaban? El nervio facial y el nervio cocleovestibular, ¿sí?, los dos nervios. El facial tiene un anillito, ¿sí?, ya que se llama 7 bits o intermediario, se llama, y es encargado de la parte sensorial. Eso ya vamos a ver luego, ¿ok? Ya, entonces ingresa el facial con el intermediario, el 7 bits se le dice, y el octavo par, que es el cocleovestibular. Séptimo par y octavo par. Entonces, el laberinto óseo está formado por estas tres estructuras: los conductos semicirculares, la cóclea y el vestíbulo, como ya mencioné. Dentro de ese laberinto óseo está el laberinto membranoso, ¿sí? El laberinto óseo tiene un líquido, ¿sí?, que se llama perilinfa, y dentro de ese líquido está el laberinto membranoso. Si sacamos el caracol óseo y lo ponemos solito, sería más o menos esto, ¿no? ¿Sí? Ese sería el vestíbulo que está dentro, ¿sí? Esa es la ventana oval, esta es la cóclea, esa es la ventana redonda, la que está delante del vestíbulo, ¿sí? Esto es anterior y esto es posterior. Hay tres conductos semicirculares, ¿sí?, un anterior, un posterior y un lateral. La posición que tienen los conductos semicirculares
¿sí? Está a 90 grados, cada uno de ellos está a 90 grados, ¿sí? Y prácticamente cubre todas las posiciones que puede tener la cabeza, ¿sí? Si hiciéramos un corte de la cóclea, veríamos esto, ¿sí? Hay una parte ósea, digamos un eje óseo que se llama modiolo, ¿sí? Y el caracol, ¿no?, está alrededor, son 2 vueltas, 3/4 más o menos, ¿sí? Ya el caracol membranoso que está por dentro da las mismas vueltas, ¿sí? Ya ahí, bueno, ahora vamos a seguir explicando. Y el laberinto membranoso ya dijimos entonces que es lo que está incluido en el laberinto óseo, ¿sí? Dijimos que el laberinto óseo tiene un líquido que se llama perilinfa. En el laberinto membranoso también hay un líquido que se llama endolinfa, ¿ya? El laberinto membranoso tiene varias estructuras. Algunas de ellas están o se encargan de lo que es la parte del equilibrio, ¿sí?, que son el utrículo, el sacro y los conductos semicirculares, y el que se encarga de la audición, que es el conducto coclear, ¿sí? Lo que está en color celestito es lo que está dentro del caracol óseo, ¿ok? ¿Sí? Ya, ahí está el utrículo, es más grande que el sacro, aquí están los conductos semicirculares y aquí está el conducto coclear. Dijimos que los conductos semicirculares están dispuestos de tal manera de que cubren todas las posiciones que puede tener la cabeza, ¿sí? Luego, ¿sí?, envía, ¿sí? Nada que se había piso. Bueno. Ya les estaba diciendo que los conductos semicirculares cubren entonces todas las posiciones de la cabeza, ¿sí? ¿Para qué cosa sirve eso de cubrir las posiciones de la cabeza? Si se encarga de mantener el equilibrio, ¿sí?, y envía, ¿sí?, información constantemente al cerebelo, que vamos a ver ahora, ya que parte del cerebelo, ¿no? Entonces el cerebelo es el que se va a encargar finalmente de, ¿no?, saber si nosotros tenemos la cabeza en tal o cual posición, ¿sí?, tiene entonces que haber una determinada cantidad de movimientos en determinados músculos, en el cuello, ¿sí?, en el tórax, etcétera, etcétera, para mantener el equilibrio. Sí, efectivamente, sería el arquicerebelo, exactamente al lóbulo flóculo nodular. ¿Sí? Ya cuando vimos la clase de cerebelo dijimos que la parte del cerebelo que se encarga del equilibrio y de la orientación es el lóbulo flóculo nodular, lo que vendría a ser el arquicerebelo. ¿Qué cosa es el arquicerebelo? Lo primero que se formó del cerebelo. ¿Sí? Si hacemos una sección transversal del laberinto membranoso, ¿sí?, lo que veríamos sería eso. Tenemos esta estructura que está acá, que es el conducto coclear, ¿sí? Dentro está el órgano espiral, ¿ok? Y esta estructura está unida, ¿sí?, al caracol óseo mediante el ligamento espiral, que forma 2 rampas. Una es la rampa vestibular y la otra es la rampa timpánica, ¿sí? Ya vamos a ver para qué cosa sirve eso. Todo eso sirve para qué? Para la transmisión del sonido. Para eso sirve. Para eso está ahí. ¿Ok? Eso, agrandado, vendría a ser esto, ¿sí? Esto que está aquí se llama órgano espiral. También se llama clásicamente órgano de corte. ¿Sí? Ese es el lugar en donde hay una serie de células especializadas en transformar las ondas de sonido, que son, ¿qué cosa? Son un tipo de energía mecánica, ¿sí?, porque son energía mecánica. ¿Y en qué la transforma? En señales eléctricas. ¿Que quién se va a encargar de llevarlas al cerebro? El octavo, ¿sí? Ya el cócleo vestibular. Ese es entonces el conducto coclear. Acá está la rampa vestibular, esta sería la rampa timpánica, y aquí están saliendo las fibras nerviosas que van a ir finalmente al nervio coclear, a la parte coclear del nervio.
el octavo par, ¿sí? Entonces, los nervios del oído interno son el cócleo vestibular del que vamos a hablar luego, y el séptimo par, el facial. El facial, ¿sí?, ingresa por el conducto auditivo interno, tiene un trayecto dentro del temporal por un conducto, ¿sí?, que se llama conducto del facial. En ese conducto del facial hay una rama importante que se llama nervio cuerda del tímpano. ¿Sí? Se llama nervio cuerda del tímpano, ¿por qué? Porque está pasando, ¿sí?, de esta manera, ¿sí?, y entonces parece que fuera una cuerda. Por eso se llama cuerda del tímpano. Ese nervio cuerda del tímpano va a salir, ¿sí?, del cráneo, ¿sí?, y luego se va a unir al nervio mandibular, ¿sí?, al quinto tercio. Finalmente, ¿a dónde va a llegar? A la lengua. ¿Para qué cosa? Para el sentido del gusto. Para eso es ese nervio, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo es la transmisión del sonido? ¿Sí? Básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Las ondas sonoras lo que van a hacer es hacer vibrar al tímpano. El tímpano vibra y esa vibración es transmitida hacia la ventana oval por la cadena de huesos, como se ve aquí, ¿sí? Martillo, yunque y estribo. Cada sonido que hay, el estribo estimula la ventana oval. Y de la ventana oval parte una onda de sonido, ¿sí?, ¿ya?, que va por la rampa vestibular, ¿sí?, da toda la vuelta, ¿sí?, llega un momento en que a nivel de la rampa timpánica existe la llamada membrana timpánica secundaria. Cada vez que hay una onda de sonido que se desplaza en esa dirección, ¿sí?, hace vibrar ¿a qué cosa? Al órgano de Corti, ¿sí? Y el órgano de Corti es el que se encarga de transformar la señal, esa señal mecánica de vibración, en las señales eléctricas que ya dijimos, ¿sí? ¿Ya? Y así es como finalmente, ¿no?, llega la audición al sistema nervioso central. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del octavo par craneal. El octavo par craneal es el cócleo vestibular. Entonces tiene dos componentes, ¿no es cierto? ¿Sí? El nervio coclear, que es el encargado de la audición, y el nervio vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, ¿sí?, y con la orientación en el espacio. ¿Ya? El nervio octavo par craneal es una aferencia somática especial. ¿Okay? Cuando se habla de nervios craneales, y no sé si han habido hasta por el momento han habido clases, sí han hecho clases de ojo y han hablado seguramente de nervio óptico, ¿sí? ¿Ya? Los nervios craneales, cuando se describen los 12 pares, se le describe un origen real y un origen aparente. El origen real es el lugar por donde se le ve salir al nervio. ¿Ok? ¿Ya? En la mayoría de los casos, ¿en dónde está? En el tronco del encéfalo. ¿Sí? Por ahí se ve salir al nervio. Pero el origen real del nervio generalmente son grupos de neuronas llamados núcleos, que tienen diferentes nombres, que están a toda la altura del tronco del encéfalo. Y los axones de esos grupos de neuronas son los que van a formar finalmente el nervio. Ese es el origen real de los nervios. ¿Sí? Siendo que este nervio es una aferencia, ¿qué significa? Que el origen real entonces está en la periferia. ¿Sí? ¿Ya? No está en este caso en el tronco del encéfalo. ¿Ya? Hablo del origen real. El origen aparente sí está en el tronco del encéfalo. ¿Y en dónde está? En el surco bulbo protuberancial. Ahora vamos a ver en dónde está eso. El origen real está en esos dos ganglios. En el ganglio espiral, en el caso de la parte coclear, y el ganglio vestibular, en el caso de la parte vestibular. ¿Ok? También tienen un nombre propio, ¿sí? Aunque en el libro en el griego no lo menciona, de repente alguien les va a mencionar. El ganglio espiral se llama ganglio de Corti, y el vestibular se llama ganglio de Scar. ¿Ya? Entonces, el origen aparente
está en el surco bulboprotuberancial. Este es el mesencéfalo, que es la protuberancia, es el bulbo raquídeo, detrás está el cerebelo. Eso se llama tronco del encéfalo, ¿sí? Y ahí está el surco bulboprotuberancial. Como pueden ver, hay una serie de nervios, ¿sí? Ese es el origen aparente de la mayoría de los nervios craneales. Ese es el sexto par craneal, que es el motor ocular externo. Ese es el origen del séptimo par, del facial y del intermediario. Y ahí está el origen del que nos interesa a nosotros, ¿sí? Entonces está en el surco bulboprotuberancial, ¿sí? ¿Ya? En la parte más lateral, ¿sí? Puede que en algún libro encuentren como ángulo ponto cerebeloso, ¿sí? Porque así también está descrito, ¿sí? Como ángulo ponto cerebeloso. O sea, el ángulo que tiene que ver con la protuberancia. La protuberancia también se llama puente, ¿ya? Y como detrás está el cerebelo, entonces esto de aquí, esta estructura que está acá, en algunos libros también se le llama ángulo ponto cerebeloso. En el GRE figura como surco bulboprotuberancial, ¿ya? Entonces ese es el origen aparente, pero el origen real, ya mencionamos, está en la periferia. En este caso de este nervio, está en la periferia. Este es un esquema que muestra más o menos, ¿sí?, el origen real. Aquí tendremos el ganglio vestibular, ¿sí?, camino al surco bulboprotuberancial, y aquí está el ganglio espiral. Cuando vimos el órgano del corte, ¿se acuerdan que vimos ahí? ¿Sí? ¿Ya? Y ahí salen los impulsos nerviosos. Todo esto que está aquí vendría a ser el octavo par craneal, y ahí está entrando entonces, en este caso el nervio estaría entrando, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque es una aferencia, ¿ya? Por eso es una aferencia, ¿ya? Entonces, otra cosa que también ocurre cuando se habla de nervios craneales es que se le describen como estaciones, ¿sí? Cuando acá dice primera, segunda, tercera o cuarta neurona, no significa que sea una neurona, ¿sí?, sino que son un grupo de neuronas en donde lo que ocurre es que hay sinapsis, ¿sí? Sinapsis es la comunicación que hay entre las neuronas, ¿ok? ¿Ya? Así es como se comunica el tejido nervioso, ¿ya? Entonces, en el caso del nervio coclear, la primera neurona está en el ganglio espiral de corte. De allí salen, ¿sí?, las fibras nerviosas, forman el medio, y finalmente ¿hasta dónde va? A los núcleos cocleares anterior y posterior. ¿Dónde están esos núcleos? Como dice aquí, están en el bulbo. De allí asciende hasta el mesencéfalo, exactamente en el cuerpo geniculado medial. Allí estaría la que sería la tercera neurona, o el relevo de la vía. Y de allí va a las circunvoluciones transversas de Hesch, el área 41, que es el área auditiva primaria, que está en el lóbulo temporal del cerebro, en la corteza cerebral. Aquí hay más o menos un esquema que lo muestra, ¿sí? ¿Ya? En su libro, en el GRE no hay esto porque no hay neuroanatomía, ¿no? Ya la vez pasada les mencioné que íbamos a usar un libro que se llama Snell, ¿sí? ¿Ya? De ahí es este gráfico, pero en cualquier otro libro de neuroanatomía también está igual, ¿ok? ¿Sí? Aquí estaría la primera neurona, la segunda neurona entonces en el bulbo raquídeo, y allí, ¿sí?, al tubérculo cuadrigémino, ¿sí?, ¿ya?, o cuerpo geniculado, es lo mismo, ¿sí?, ¿ya? Y hay, hay un relevo aquí, ¿sí?, que no es considerado como lo que sería la tercera neurona. De ahí va al cuerpo geniculado medial, en el mesencéfalo, y de allí se va, ¿sí?, al lóbulo temporal, ya, a la corteza cerebral, en el lóbulo temporal. La corteza cerebral tiene áreas, están numeradas, ¿ok? Ya, en este caso, ya, el área auditiva primaria es el área número 41, ¿ya? Eso es en cuanto a la parte coclear, a la parte de la audición. En cuanto a la parte de lo que sería el equilibrio, ¿sí?, está entonces el nervio vestibular. La primera neurona está en el ganglio vestibular, la segunda está en los núcleos vestibulares, que están en el bulbo raquídeo. Y de ahí, como dice acá, ¿no?, esto ya lo habíamos visto cuando vimos cerebelo, ¿no?, vía pedúnculo cerebroso inferior, va a llegar
al lóbulo flóculo nodular del cerebelo, al área cerebral. Esa vía también es llamada inconsciente. ¿Por qué se llama inconsciente? El concepto de inconsciente es por el hecho de que nosotros no tomamos conciencia de eso, porque no llega a la corteza cerebral. Lo que no llega a la corteza cerebral no es consciente para nosotros. O sea, yo camino y no me caigo. ¿Por qué no me caigo? Porque los receptores periféricos le informan al cerebro sobre mi posición, ¿sí? Sin embargo, yo no soy consciente de eso, ¿okay? Simplemente camino porque camino, ¿okay? ¿Ya? Igual ustedes, si se sienta, si no se le cae la cabeza así o se le va para un lado, es porque los músculos tienen un determinado tono. ¿Y quién le avisa eso al cerebro? Una serie de receptores periféricos. Pero mucha de esa sensibilidad, porque así se llama sensibilidad, es proprioceptiva. ¿Qué significa? Que no es sensibilidad consciente, sino se llama sensibilidad inconsciente. ¿Sí? Así que a eso se refiere cuando dice acá inconsciente. Se queda en el cerebelo, de ahí parte luego una vía, ¿sí? Una vía eferente, que es la vía vestíbulo espinal, ¿no es cierto? Sí, que va hacia la médula espinal. La consciente, porque hay una parte consciente de la vía, sale de los nervios hacia el diencéfalo, hacia el tálamo, hacia esos núcleos, y de allí se va a la circunvolución postcentral, ¿sí? Como lo dice ahí, en la corteza cerebral. Esa parte sí es la parte que vendría a ser como que la parte consciente, ¿ya? Aquí también hay un esquema, ¿sí? Acá estaría la primera neurona, el ganglio vestibular, acá estaría la segunda neurona, los núcleos vestibulares, y de aquí salen las dos vías, la vía inconsciente que se queda en el cerebro, y la vía consciente va al tálamo y luego va a la corteza cerebral, ¿sí? Va a la circunvolución postcentral, ahí hay áreas que se llaman, son el área 3, el área 1 y el área 2, ¿sí? Ahí está la radiografía.